El equipo de profesionistas de Educando para la Igualdad y el personal de la Unidad de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, adscritos a la Comisaría de Seguridad Pública Municipal, les damos la más cordial bienvenida al foro Cree en mí, ayúdame a romper el silencio, construyendo acciones para la prevención del abuso sexual infantil en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, el cual se realiza como parte de las acciones enmarcadas en la Jornada Estatal de la Prevención del Abuso Sexual Infantil. Damos la bienvenida a quienes nos acompañen en este auditorio y a quienes nos siguen en la transmisión remota por el canal de YouTube Gobierno Zapotlán el Grande. A continuación, vamos a pedir al abogado Alejandro Bernabé Gildo, comisario de Seguridad Pública del municipio de Zapotlán el Grande, nos dé unas palabras de bienvenida a este foro. Buenos días, muchas gracias por estar aquí presentes, igual a quien nos acompaña vía remota en la transmisión a través de la página del Gobierno Municipal. Parte de las actividades que estamos desarrollando a través de la Comisaría de Seguridad Pública es atendiendo a las necesidades que se presentan en la vida cotidiana, pero también atendiendo a las recomendaciones que nos hizo nuestro presidente municipal de atender las acciones meramente preventivas para erradicar los delitos que se suceden en nuestra sociedad. Agradecer infinitamente la participación de la licenciada Lourdes Montoya Pulido, que es encargada de una de las mesas del Ministerio Público, la cual con una reconocida trayectoria dentro del ámbito penal. De igual manera a la psicóloga licenciada Alejandra Lisset Castillo Reyes y también a la licenciada en Psicología Esmeralda Aguilar Quintero, tanto del DIF como del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Es importante también para la Secretaría de Igualdad que es en el marco en el que nosotros estamos llevando a cabo estas actividades, en el marco del programa Barrios de Paz, a través del programa o del eje Educando para la Igualdad, sensibilizar el tema del abuso sexual infantil. Es una realidad que acontece, pero desafortunadamente por los tabús, por el estigma que se genera entre una sociedad es muy complicado que se pueda dar a conocer. Prevenir es una de las acciones importantes de la comisaría, no cambiar del ser reactivos a ser preventivos es una de las formas a través de las cuales podemos eficientar más el recurso. Darle la bienvenida a este foro y espero que las actividades y las opiniones vertidas por los diferentes profesionistas, representantes de las diferentes instituciones, nos den la pauta para poder conocer y visibilizar un poquito más este problema, este delito que es el abuso sexual infantil. Muchas gracias y vamos a continuar con este foro. A continuación, me permitiré hacer una presentación del foro que hoy realizamos. El proyecto Educando para la Igualdad forma parte de las acciones del programa de Barrios de Paz de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre mujeres y hombres del estado de Jalisco, implementadas en el municipio de Zapotlán el Grande, desde donde se promueve la inclusión y la igualdad sustantiva en niñas, niños y adolescentes, centrando la atención al cumplimiento del principio sobre el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. En el marco del Día Mundial de la Prevención del Abuso Sexual Infantil, el pasado 19 de noviembre, y del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado el 25 de noviembre, surge como iniciativa la Jornada Estatal de la Prevención del Abuso Sexual Infantil. La prevención del abuso sexual infantil es una responsabilidad que compromete al ámbito público a través de las instituciones gubernamentales, ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de promover la prevención del abuso sexual infantil. Como iniciativa de la CISEM, se promovió la Jornada Estatal de la Prevención, estrategia mediante la cual se realizaron diversas actividades educativas, campañas informativas y difusión en el municipio de Zapotlán el Grande. Acciones que concluyen el día de hoy con este foro, donde contamos con la participación de dependencias que trabajan en la prevención y atención del abuso sexual infantil.
Me permitiré, pues, presentar a las personalidades que nos acompañan en el día de hoy en este foro titulado Cree en mí, ayúdame a romper el silencio. Contamos con la participación de la licenciada Esmeralda Aguilar Quintero, del Departamento de Protección a la Infancia del DIF Zapotlán el Grande, Jalisco. Ella es licenciada en Psicología por el Centro Universitario del Sur. Fue voluntaria del programa Prevención y Atención del Embarazo Adolescente, PAIDEA, del sistema DIF Zapotlán el Grande. Cuenta con una certificación internacional en el protocolo DANA para la prevención del suicidio. Cursa actualmente la maestría en psicoterapia integrativa. Ha participado en los siguientes talleres: derechos sexuales, tercera reunión estatal de jóvenes y derechos sexuales, la difusión educativa de la cartilla de los derechos sexuales de las jóvenes en Jalisco, sensibilización de género, explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, entre otros, y en el diplomado Ser biopsicosocialmente responsable. Actualmente es coordinadora del programa de prevención del embarazo infantil y adolescente, atención y prevención del embarazo en adolescentes del sistema DIF de Zapotlán el Grande. Además, se desempeña como preventóloga en charlas y talleres sobre la prevención del abuso sexual infantil ofrecidos a niñas, niñas y adolescentes de la ciudad y escuelas de nivel básico, medio y superior. Además, imparte pláticas de sexualidad integral dirigida a padres de familia de la comunidad en general y de las escuelas de nivel básico, medio y superior. También imparte talleres de sexualidad dirigidos a adolescentes de la comunidad y de las escuelas de nivel medio superior de esta ciudad. Nos acompaña también la licenciada Lourdes Montoya Pulido, agente del Ministerio Público. Es egresada del Centro Universitario del Sur, de la licenciatura de abogado y egresada de la primera generación de la maestría en Derecho Penal de la misma institución. Labora en la Procuraduría General de la Justicia del Estado de Jalisco, en la agencia especializada en abigeatos. Estuvo adscrita a diversas agencias de la región, ocupando diversos nombramientos. Posteriormente se desempeñó en la Unidad Especializada de Delitos de Alto Impacto de este distrito, así como en el área de medios alternos de la Fiscalía Regional del Estado, obteniendo la certificación como mediadora por parte del USAID, también encargada del área de atención temprana de la Dirección Regional, y a partir de enero del año del 2019 está adscrita a la Unidad de Investigación 1 de esta ciudad, especializada en delitos sexuales de todo el Distrito 6. Además, obtuvo la especialización en adolescentes por conducto de la Escuela Judicial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. También contamos con la participación de la licenciada Alejandra Lisset Castillo Reyes, del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Delegación Ciudad Guzmán. Ella es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad de Guadalajara, perito adscrita al Departamento de Psicología Forense del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, es asistente del Diplomado en Psicología Forense, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México, es asistente del curso de actualización en Psicología Forense, avalado por el área de investigación y capacitación del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, asistente del Diplomado en Derechos Humanos, avalada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y asistente de diversos cursos de derechos humanos en mujeres, niños y adolescentes. Anteriormente adscrita al Departamento de Psicología de la Fiscalía, especializada en personas desaparecidas. Gracias por acompañarnos. Pues vamos a comenzar este foro. Agradecemos la disposición y el espacio de los ponentes y de quien nos acompaña. La dinámica del foro va a ser la siguiente. Vamos a tener 2 rondas de preguntas, donde las ponentes tienen hasta 10 minutos para participar.
Les pedimos a los asistentes que si tienen alguna pregunta, levanten las manos y mis compañeros les van a hacer llegar algunas hojas para que puedan escribir sus preguntas y al final de la presentación de las ponentes, pues podamos hacer las preguntas y obtener respuesta de parte de ellas. Pues la primera pregunta para iniciar nuestro foro es: ¿cuáles son las acciones que realizan para la prevención y atención del abuso sexual infantil? Le cedo la palabra en primer lugar a la licenciada Esmeralda. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días a todos. Intentaré ser breve para no cansarlos porque somos varios. Bien, en el DIF municipal trabajamos en el Departamento de Protección a la Infancia con varias cosas. El departamento se divide en 3 programas: el programa de trabajo infantil, el programa de prevención de riesgos psicosociales y el mío, al que estoy a cargo, que es embarazo infantil y adolescente. En este programa, los 3 trabajamos obviamente con niños y adolescentes, pero específicamente el mío es el que atiende todo lo que tiene que ver con sexualidad y con prevención del embarazo y con la prevención del abuso sexual infantil. ¿Qué trabajamos? Estamos trabajando con pláticas y talleres dirigidos a niños desde preescolar, desde primaria y niveles de secundaria y bachilleratos, y también pláticas para los papás. Nosotros creemos que lo principal es trabajar la educación sexual integral. Creo que es básico, que es algo que tendríamos que recibir todos como papás. De hecho, todos tendríamos que recibir la educación sexual integral desde mucho antes de ser papás, desde siempre, desde que nacemos. Entonces, para nosotros es más importante la educación sexual y es lo que trabajamos tanto en las pláticas como en los talleres. El objetivo principal es ese, es hablar de la importancia y la relevancia que tiene el educarnos en la sexualidad. ¿Por qué? Pues porque la sexualidad implica todo. La sexualidad me implica el abuso sexual, la sexualidad me implica el embarazo, la sexualidad me implica mi identidad también personal. En base al concepto que yo, niño o adolescente o adulto, tengo acá acerca de lo que significa la sexualidad, eso me va a dar mi identidad sexual y mi identidad personal. Entonces, eso es lo que trabajamos con los niños y los adolescentes. Tenemos 2 grupos creados en DIF, que son con adolescentes solteros, chiquitos, son menores de 17 años, todos de entre 12 y 17, con ellos creamos un grupo de promotores para que ellos puedan empezar a aprender este tema y puedan promover precisamente todo lo que significa una adolescencia sana y el poder vivir una adolescencia más sana y lejana de los riesgos. Obviamente los riesgos no los vamos a terminar, siempre existen y siempre van a estar ahí, pero sí hay que educarlos a ellos y hacerlos, más bien que se involucren y que participen de todo lo que tiene que ver con su adolescencia para que ellos mismos puedan, de joven a joven, compartirle a otros jóvenes lo que pueden hacer para tener una adolescencia más sana. Entonces, este grupo tiene ya trabajando desde noviembre del año pasado, tiene un año ya funcionando y los chicos han estado aprendiendo temáticas diferentes, por ejemplo, como habilidades sociales, por ejemplo, la autoestima, que son cosas que son parte de su desarrollo personal, que a ustedes los chavos les van a dar herramientas, por ejemplo, para la toma de decisiones y que les van a dar herramientas para el momento de poder decir no y de poder definir qué quiero y qué no quiero. Entonces, es importante trabajar todos los temas, pero antes de solamente tener una visión muy reducida y muy reduccionista a ser nada más la reproducción o nada más utilizar la sexualidad por el placer, obviamente el objetivo es que puedan conocer la etapa en la que están, en la que viven, lo que pasa con ustedes, lo que tú estás viviendo, los cambios que estás teniendo, pero los cambios no nada más físicos, sino psicológicos y emocionales, y que obviamente estos cambios te hacen tomar decisiones. Entonces, por eso para nosotros es básico y es importante, es primordial y lo medular es trabajar la educación sexual integral. ¿Por qué? Porque me integra todo. La educación sexual integral me integra mente, me integra cuerpo, me integra mi espíritu y me integra la sociedad y me integra mi familia. O sea, la educación sexual integral te integra todo lo que tiene que ver contigo persona.
Entonces, para nosotros es básico, díganme cómo voy porque luego me cuelgo del micrófono. Échenme un grito, ¿ya? Ok. Entonces, para nosotros es eso, estamos trabajando con estos grupos de promotores, ellos están ahorita creando, ya están por terminar un cartel que hicieron ellos decidieron qué imágenes, qué pintar, qué palabras van a poner, qué mensaje le quieren dar a los chavos y a los papás. Ellos están haciendo este cartel con la intención de publicarlo tanto en DIF, para que la gente lo vea a la hora de llegar a DIF, pero publicarlo en las redes también y compartirlo con todos. Tenemos un enlace que fue creado, eso es algo importante que mencionar, que creamos un enlace con todas las escuelas de Guzmán a nivel medio y medio superior, que tenemos el enlace directo para poderles compartir todo lo que los chavos están haciendo, y eso fue a partir precisamente de este grupo de promotores, para que ellos puedan compartir lo que se está haciendo a otros chavos y pueda llegar hasta ustedes. Entonces, está ese trabajo, se acaba de crear otro grupo, que es el grupo de líderes, también es un club de líderes que se creó en el programa de prevención de riesgos psicosociales, y también ellos están ya empezando a trabajar con algunas actividades y cada uno nos dividimos y nos encargamos de atender nuestra área, ¿no? Pero obviamente todos trabajamos con jóvenes y es el mismo objetivo de los tres, de todos como departamento, trabajar y atender directamente todo lo relacionado con la adolescencia y con la prevención. Entonces, pues ahora sí cordialmente invitados a que nos puedan conozcan el trabajo que están haciendo estos chavos y que conozcan también el trabajo que se está haciendo en el departamento. ¿Para qué? Para que ustedes puedan tener herramientas sobre todo ustedes chavos, y puedan acercarse, si tienen alguna duda, si quieren orientarse en la cuestión de la sexualidad, si necesitan algún apoyo, ahí estamos para servirles. Ahí estamos en DIF, nos pueden buscar, mi nombre es Esmeralda, ahí tenemos en el departamento otros compañeros, pero también tenemos en DIF otros departamentos que también les pueden apoyar. Entonces, ahí hay varias cosas. También a los papás les estamos dando estas pláticas con la intención también de revisar desde acá, primero yo, papá, qué es lo que sé, qué es lo que conozco, qué recibí acerca de este tema de la sexualidad, porque lo mismo, a partir del concepto que yo tengo acá, si para mí la sexualidad es mala, si para mí el sexo es malo, eso les voy a educar y eso les voy a decir. Entonces es importantísimo, ahora sí que ustedes papás son básicos para poder llevar una educación sexual integral eficaz a nuestros adolescentes y a nuestros niños y poderlos ayudar a prevenir. Entonces, al niño, ¿cómo le ayuda a prevenir? Dándole herramientas, pero la herramienta significa que él conozca su cuerpo y que él conozca y le diga cómo se llaman las cosas correctamente, cómo se llaman las partes de su cuerpo y sepa cuáles son los riesgos y sepa identificar. Pero antes que eso, el niño necesita estar y vivir en una familia en donde la familia tiene bien claro lo que significa la sexualidad y tiene bien claro y bien puesta una postura. Yo les recomiendo, veo que sí hay algunas personas grandes, no sé si son papás, me imagino que sí, pero yo que recomiendo a los papás, literal, o a los que nos estén viendo, tenemos que tener una postura bien clara de qué significa para mí la sexualidad y qué es. Y, por ejemplo, tengo que tener bien claro si le voy a dar o no permiso a mis hijos de tener novio o novia a temprana edad, porque esas son decisiones de nosotros. Y nuestros hijos, si no les decimos, no les decimos nada, pues ¿qué van a hacer? Pues los que más les conviene, ¿no? O lo que ellos decidan. Claro que van a haber cosas en su vida que ellos van a decidir, pero nosotros, mientras somos sus papás los encargados, tenemos que tener nuestra base bien sólida en casa para que ellos tengan de dónde partir. Y entonces a partir de ahí puedan tomar mejores decisiones. Yo tengo que tener como papá o mamá una postura bien clara de qué es lo que quiero, cómo es la familia, cómo funciona y qué información se maneja aquí, para entonces yo poder darle esas bases y esas herramientas a mis hijos, tanto desde chiquitos como a los adolescentes. Más que, obviamente los que más nos necesitan son los adolescentes, porque son los que ahorita en la actualidad están teniendo un bombardeo de información y de mensajes que les están influyendo en sus decisiones, entonces obviamente va por ahí. Y a los adolescentes, ¿qué les puedo decir? Chicos, ustedes son los dueños de sus decisiones y son los responsables de sus decisiones. Y yo creo que eso ya lo han escuchado 20,000 veces, pero sí, literal, es ayudarles. Yo te doy herramientas, yo te doy información, te ayudo para que te eduques en la sexualidad, tú decides, ¿va? Entonces, el objetivo es principalmente mover conciencia
y poder dejar la tarea de cada quien tomar la decisión de lo que me toca realizar. ¿Ya me pasé? Bien, ya me pasé. Muchas gracias. Ahora le cedemos la palabra a la agente del Ministerio Público, la licenciada Lourdes. Bueno, antes que nada agradecer la invitación a participar en este foro y felicitar en primer término a las personas organizadoras de este evento, por supuesto, destacando que se trata de una medida de información muy importante para nuestros jóvenes, para nuestros padres de familia. Y bueno, abonando precisamente a lo que explicaba la licenciada Esmeralda hace un momento, yo les voy a hablar desde la perspectiva de la Fiscalía o desde mi trabajo como agente del Ministerio Público para efecto de tratar y prevenir las cuestiones del abuso sexual infantil. Escuchamos cuáles son las recomendaciones importantes respecto a que estemos informados de las cuestiones sexuales, de que tengamos comunicación con nuestros padres o las personas cercanas a nosotros, de todas estas cuestiones de carácter sexual e incluso de cómo interactuamos con las personas con las que estamos en convivencia diaria, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros de clases, porque en todo ello de cierta manera existe un riesgo debido a un exceso muchas veces de confianza. Es muy importante que yo les haga saber que cuando los asuntos del tema de abuso sexual infantil llegan conmigo, ya estamos hablando de que existe una conducta delictuosa. Es muy importante que todos nuestros niños, nuestros jóvenes, identifiquen que es una situación de abuso sexual. Muchas veces tenemos la idea confundida de que probablemente hablar de un abuso sexual es a lo mejor la consumación de una situación de violación que llamamos así. Sin embargo, es importante que todos identifiquen que un abuso sexual puede ser hasta un tocamiento de una forma erótica, de alguna situación que les genere alguna incomodidad por parte de algún amigo, de algún familiar, y que muchas veces precisamente derivado de esa relación que existe con aquella persona, no lo identificamos propiamente como un abuso sexual, ¿no? O que tratamos de ocultarlo o no lo comunicamos a nuestros padres, a las personas a las que le tenemos alguna confianza, nuestros maestros, nuestros amigos mayores, precisamente porque sentimos como una pena o nos sentimos cohibidos ante ese tipo de conductas que se nos están realizando. Muchas veces minimizamos el hecho de un acto erótico sexual basado en un tocamiento impropio o en algún beso inadecuado y creemos que eso no es un abuso sexual como tal. Sin embargo, sí me parece muy importante que ustedes como adolescentes sepan y transmitan a los más pequeños que esto también es una conducta abusiva sexualmente hablando, desde un tocamiento hasta lo que se dice ya propiamente una penetración. Obviamente para hablar de una penetración hablamos de diversas circunstancias, pueden ser orales, anales, vaginales, ¿no? Dependiendo del caso en particular. Cuando los asuntos llegan así a la agencia del Ministerio Público, entonces nuestra obligación es empezar a investigar el hecho. Obviamente para nosotros es muy importante la manifestación que hace la víctima y procuramos que sea lo más detallada posible independientemente de la edad que tenga esta, porque entre más pequeños sean los niños, obviamente son presas más fáciles para las personas que ejercen este tipo de conductas. Regularmente la llevan a cabo por medio de algún tipo de intimidación, de algún tipo de amenaza, de algún tipo de fascinación, porque muchas veces les hacen promesas de llevarlos a algún lugar que los niños quieren conocer, les hacen promesas de que les van a obsequiar algo, de que les van a dar dinero. Obviamente esto advirtiendo las necesidades
económicas, emocionales, psicológicas y familiares que tiene la víctima. Sí, es importante que se identifique que no solamente una persona que tenga un nivel de escasos recursos o que tenga una situación de una familia desintegrada puede ser víctima de violencia, de abuso sexual infantil. Un abuso sexual infantil puede cometerse en cualquier estatus, en cualquier edad, desde menor de 18 años hasta hablar de un bebé de meses, porque incluso hemos tenido víctimas que son bebés, y todo esto resulta muy importante. Cualquier detalle que se advierta por parte de alguien con quien interactuamos y que no nos haga sentir cómodos, inmediatamente debemos de hacerlo saber a nuestros padres o a algún familiar o a alguna persona adulta con la que nosotros tengamos comunicación. Cuando en la agencia del Ministerio Público se hace este tipo de denuncias, inmediatamente se procura dictar las medidas de protección correspondientes en favor de las víctimas. Dependiendo el contexto del abuso sexual, es precisamente la medida de protección de la que se echa mano. Si hablamos de que es una persona externa a la casa, al núcleo familiar, entonces podemos optar por solicitar el apoyo de las unidades de seguridad pública a efecto de que brinden el auxilio inmediato en favor de la víctima, a fin de que estén vigilando de forma constante el domicilio o el entorno en donde se desarrolla. Y si hablamos de que el abusador está dentro del núcleo familiar, porque así como se escucha de alarmante, muchas veces los propios abusadores suelen ser los progenitores de los menores. Y hablo de progenitores en términos generales, no refiriéndome propiamente a un sexo. O sea, hablo de los padres en sí, porque incluso también tenemos mamás que son partícipes de este tipo de conductas o son tolerantes con este tipo de conductas en agravio de sus menores hijos. Cuando se suscita esto, entonces nosotros dictamos otras medidas de protección, y que es cuando esos pequeños son retirados del núcleo familiar para buscar primeramente alguna red de apoyo e identificar en dónde pueden ellos ser depositados. Se procura primero, atendiendo a la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, que sea con algún familiar, para que los niños no sean retirados de su núcleo habitual de una forma tan repentina y que esto pueda generarles una afectación psicológica y emocional mucho mayor. Sin embargo, muchas veces no se cuenta con este tipo de apoyos y necesariamente tenemos que recurrir a algún hogar, alguna casa hogar, algún lugar así donde los niños son derivados y en donde se procura que reciban un apoyo integral, como ya lo mencionó la licenciada Esmeralda, que sobre todo se basa en alguna atención psicológica y emocional que los fortalezca y los ayude a superar el suceso de los cuales fueron víctimas. Obviamente todo esto también apoyado por parte de los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la licenciada Alejandra, que me acompaña, que en un momento podrá explicarles en qué consisten sus funciones, y obviamente también de los peritos médicos que nos hacen una revisión física de cada una de las víctimas y nos determinan si además de las cuestiones emocionales presentan alguna otra afectación externa. Eso es en sí las funciones que nosotros hacemos en cuanto a la pregunta que nos han elaborado. Gracias. Muchas gracias. Cedemos la voz a la licenciada Alejandra del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. ¿Qué tal? Buenos días a todos y todas. No sé si, como dijo mi compañera Esmeralda, hay padres de familia. De todas formas veo que hay personas adultas. Los chicos que nos acompañan son de ¿qué? Secundaria, prepa, preparatoria. Ok. Muy bien, retomando lo que ya mencionó la licenciada Esmeralda y lo que mencionó la licenciada Lourdes, me parece importante aclarar aquí un punto: no siempre el abuso sexual es acompañado de violencia.
porque generalmente cuando hablamos de abuso decimos, pues seguramente el abusador es una persona violenta, no sé, se ve mugrosa o se ve enferma mental, o pensamos que son los borrachitos que andan ahí caminando en la calle o algún psicótico que anda platicando solo, y no es así. Como bien ya dijo la licenciada Lourdes, la mayoría de los casos, yo me atrevo a decir que el 90% de los casos son por parte de los progenitores, por parte de personas que son muy cercanas a la familia, ya sea el vecino, el tío político, la tía política, etcétera, etcétera. Y el 10% restante son casos aislados en los que, por ejemplo, se da mucho en los adolescentes. Me fui a una fiesta, me pusieron algo en mi bebida y pues desperté desnuda o desperté desnudo o desperté en una brecha sin ropa. Entonces, obviamente, lo primero que pensamos es que sufrió un abuso sexual y muy probablemente es que así sea. Pero lo que les digo de que no siempre va acompañado de violencia, se los quiero compartir porque se da mucho en personas de su edad, que por ejemplo, como bien ya dijo la licenciada Esmeralda, si la mamá o el papá me da permiso de tener un novio que es mucho mayor que yo tengo 17 y mi novio tiene 23, a lo mejor yo no alcanzo a percibir que existe ahí algo que yo no quiera, porque yo sí quiero tener relaciones sexuales con mi novio. Y él me dice que estoy bonita y me invita y me dice que es su primera vez y que quiere que sea primero conmigo, etcétera, etcétera. Y nosotras enamoradas o nosotros enamorados decimos que sí queremos y no lo percibimos como un abuso. Y a veces sí lo es. El abuso sexual también se da por parte de nuestros pares, de personas que son de nuestra misma edad, cuando incluso existen algunos elementos de violencia en las que a lo mejor pues mi novio es celoso y yo no alcanzo a identificar todo eso, eso es un abuso también, es un abuso, es una asimetría de poder, y para que nosotros podamos acreditar un abuso tiene que haber coerción y tiene que haber asimetría. La coerción entendida como ese poder que utiliza mi agresor o mi agresora para poder acercarse a mí, y la asimetría, no nada más, ya dijimos, la asimetría de edades, porque no tiene que ser mucho mayor que yo, incluso puede ser de mi misma edad, y también puede ser una asimetría en, no sé, en tal vez la actividad sexual que cada quien tenga, porque obviamente el novio de 23 o el novio de 25 seguramente ya tuvo relaciones sexuales y la chica de 13, 17, 16, pues es su primera vez, ¿no? Y creo que es importante que aprendan a identificar estos elementos, y si ustedes no desean tener relaciones sexuales o si lo desean, pues que lo deseen de una forma sana, ¿no? O que nuestros padres, como ya retomando lo que decía la licenciada Esmeralda, nos enseñen cosas sobre la sexualidad y en nuestra casa se hable sobre la sexualidad. Incluso una de las preguntas es ¿qué retos creemos que hay que superar para prevenir el abuso sexual? Y yo creo que la educación es lo primero, es lo básico, porque incluso cuando llegan las personas conmigo y estoy entrevistando a los padres sobre el abuso sexual de las posibles víctimas, que son los menores de edad, los niños, las niñas y los adolescentes, no son capaces ni siquiera de mencionar la palabra vagina o de mencionar la palabra pene, porque les da mucha vergüenza. Entonces, si a mi padre le avergüenza hablar de las partes de nuestro cuerpo, si a mi padre o a mi madre le avergüenza hablar de la sexualidad, ¿cómo yo voy a acercarme a mi padre o a mi madre a decirle que alguien me tocó? Claro que no. O sea, ¿cómo voy a tener la confianza de decirle eso si en mi casa nunca se habla de eso, si lo vemos como algo prohibido? Y como ya decía el licenciado, eliminar esos tabús que embisten al sexo, ¿no? O a la sexualidad. Hablándoles un poquito de mi función, nosotros no nos dedicamos a la prevención,
Generalmente el DIF es quien tiene más programas de prevención. Nosotros abordamos a las personas una vez que han llegado al Ministerio Público a hacer la denuncia y el Ministerio Público solicita que se realice la pericial psicológica, que es la que en nuestro caso nosotros realizamos. Mi trabajo consta de entrevistar a niños, niñas y adolescentes como ustedes para saber qué es lo que ha pasado y para saber cómo se sienten ustedes o las personas que han sufrido ese tipo de agresiones respecto a ese hecho. Y una vez que yo he entrevistado a los padres de las posibles víctimas o a las víctimas, yo otorgo a manera de una pericial al Ministerio Público de un informe si la persona presenta o no una afectación psicológica respecto a ese hecho o si hay sintomatología que se asocie al abuso sexual. Lo hacemos para auxiliar al Ministerio Público en la resolución del caso y para que el Ministerio Público pueda desahogar su carpeta de investigación y se le haga una reparación del daño a ese niño, niña o adolescente. En la reparación del daño generalmente se aconseja o nosotros sugerimos que acudan a terapia psicológica, no sé, en base a lo que nosotros vemos en la entrevista o en la evaluación, yo puedo decir, este niño sí presenta características de abuso sexual y que asista a terapia 2 años. Pero es una realidad que tal vez esos 2 años no sean suficientes porque el abuso sexual o cualquier agresión hacia los niños, niñas o adolescentes pues implica que los afecte de forma permanente en su vida cotidiana, en su vida laboral, en su vida académica. Entonces creo que es un trabajo no nada más jurídico o de las instituciones, sino que en casa también hacia los padres. Cuando un niño es víctima, posible víctima de esto, pues toda la familia está afectada. Entonces también recibir los padres esa educación, y si nuestros hijos han sido víctimas del abuso sexual, es importante que también como padres recibamos una atención psicológica porque no sabemos cómo acercarnos a nuestros hijos para hablar sobre eso que ha sucedido o no sabemos cómo ayudarlos porque generalmente los niños, las niñas o los adolescentes tienden a aislarse, pueden empezar a consumir sustancias, pueden tener prácticas sexuales que no son acordes a su edad y nosotros como padres no sabemos manejar eso. Entonces creo que es muy importante que los papás también entiendan que tenemos que tener una educación integral, como ya bien decía la licenciada Esmeralda, y si eso pasa en nuestra casa, tampoco victimizar más al niño, ¿no? Porque qué vergüenza que los demás sepan que eso pasó, o qué vergüenza que sepan que tu papá te hace eso, y como ya decía la licenciada, muchas veces las madres son partícipes de eso, aunque las madres no sean quienes los tocan, sí son negligentes al no querer hablar de eso, o hacer como que nada pasa porque yo no quiero dejar a mi marido, o incluso tenemos casos en los que las madres culpan a las hijas o a los hijos de seducir a sus padres. Y de decir es que tú quieres estar con él, tú me lo quieres quitar, desde que tú estás él ya no me ama, y prefieren aislarse o aislar al niño o a la niña en vez de dejar a la pareja que es el agresor. Entonces creo que pues el reto sería ese de aprender a comunicarnos con nuestros hijos, a que nuestros hijos tengan redes de apoyo, a que ustedes hagan sus propias redes de apoyo como adolescentes, como niños, como niñas, de que se acerquen a sus profesores, a los que más les tengan confianza, a sus padres, a sus amigos, y que hagan buenas relaciones, que sean sanas, que aprendan a identificar lo que no es bueno y lo que sí es bueno para ustedes, aunque no se hable incluso de abuso sexual, sino en personas que nos abonen más que a que nos perjudiquen. No sé si vaya a haber preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Perdón. Sí. Podemos, si gustan, pasar a alguna serie de preguntas. No sé si las personas que nos acompañan en el público tengan alguna pregunta.
Puede haber dos dinámicas para la pregunta, que levanten la mano, o si alguien quiere pasárnosla por medio de un papel, le damos lectura y las compañeras que nos acompañan pues darán respuesta a esta pregunta. Igual, a lo mejor, chicos, buen día, muchísimas gracias. Y si tienen alguna duda también respecto a algunas situaciones, hemos hecho ya, un proceso de formación también con alumnos, con docentes, y hubo algunas preguntas que tuvieron en las sesiones pasadas. Por ejemplo, decían si podía hablarse de abuso sexual infantil por medio de las redes sociales. ¿En qué casos podría haber cuestiones de abuso o podrían darse situaciones así? Otras dudas que surgieron también de las pasadas sesiones que se tuvieron es, ya nos aclaraban ahorita un poquito, de si podía hablarse de abuso en el caso de que hubiera una menor de 6 años y un adolescente de 15 años, por ejemplo, ¿no? Y también nos comentaban algunos chicos si podía hablarse de que la persona abusadora estuviera enfermo, ¿no? Ya nos decían ahorita que puede ser perfectamente el mejor tío, la mejor tía, el abuelito más cariñoso, puede ser un maestro, puede ser cualquier persona, ¿no? Pero tenían esas dudas en el caso de una menor de 6, un adolescente, y si se podía hablar de abuso en las redes sociales. Bien, me voy a permitir dar contestación a estas dudas, precisamente porque es parte inherente a la función que yo desempeño. Es importante que ustedes sepan que un adolescente sí es sujeto de un proceso penal. Existe una ley de justicia integral para adolescentes que contempla a los menores desde los 12 años hasta los 18 años. Un día antes de cumplir los 18 años es un sujeto de esta ley. Esto significa que cualquier adolescente que comprenda entre este parámetro de edad puede ser investigado al cometer una conducta tipificada como delito, independientemente de cuál conducta sea. Puede ser abuso sexual, robo, homicidio, violencia, lo que sea. Evidentemente, esta ley de justicia integral señala un procedimiento especial, obviamente tomando en consideración los parámetros de la edad de los adolescentes, porque dentro de esta ley también se señalan 3 grupos etarios, que significa que un jovencito que tiene 12 años y que comete un delito de abuso sexual infantil no lleva el mismo procedimiento que un adolescente de 17 años que comete un delito de abuso sexual infantil. Es importante que ustedes tengan eso en cuenta, o sea, independientemente de la edad del agresor, sí está sujeto a una cuestión de abuso. Un adolescente menor de 18 sí puede ser victimario de un abuso sexual de una persona que tenga su misma edad e incluso una edad menor. Porque lo que ya nos explicaba la licenciada Alejandra hace un momento, que probablemente esa persona agresora pueda tener un desarrollo sexual psicológico muy distinto al de la víctima y que eso precisamente lo lleve a realizar esa conducta tipificada como delito de abuso sexual infantil. En cuanto a la otra situación que nos comentaban de las redes sociales, desafortunadamente pues en los últimos años esto de la cuestión de internet, de las redes sociales, de toda esta forma de comunicación que hemos estado viendo en estas últimas generaciones,
pues obviamente también conlleva el riesgo de que puedan estar siendo violentados por medio de estas vías. Obviamente dependiendo el tipo de información que estén recibiendo por parte del Internet, es que se puede clasificar el delito. Existe una conducta que se llama pornografía infantil, existe una conducta que se llama acoso sexual, existe también una conducta que se llama corrupción de menores y obviamente el abuso sexual infantil. Habría que ver en particular cuál es la información sexual que están recibiendo por conducto de las redes sociales para en su momento saber en qué conducta delictuosa encuadrarlo, pero sí es viable hacer las denuncias por este tipo de circunstancias. Espero que con eso quede contestada su duda. ¿Hay alguna otra pregunta de parte del público? ¿Cuál es la edad en la que más se presentan casos de abuso sexual y a qué edad se cree el trauma podría perjudicar más al acusado? ¿A qué edad, me repites la pregunta, a qué edad se presenta más el abuso sexual? Sí. Bueno, creo que pues nos han llegado casos de todo, como decía la licenciada, de meses, de niños de 0 a 5 años, perdón, de 1 a 5 años o de meses. Creo que yo he tenido más casos en lo personal de niños de 7 a 11 años y adolescentes de 11 a 17 años. Entonces, creo que no hay una edad, todos podemos ser víctimas de abuso sexual y más cuando somos niños, niñas, adolescentes, porque somos un sector vulnerable. Y la otra pregunta que hacías, ¿me la repites, por favor? ¿A qué edad puede ser más perjudicativo el trauma? Ajá, que les puede afectar más. Bueno, creo que a todas las edades. No, tampoco hay una edad en la que digas, si me ocurrió a los 5 años, no me va a afectar. No, claro que no. Creo que cada etapa del desarrollo humano implica ciertas cosas. Creo que en los adolescentes a veces es más complicado. No que les afecte menos, pero es complicado porque el adolescente sufre una serie de cambios al entrar a la adolescencia, cognitivos, psicológicos, físicos, y a veces ni siquiera nosotros mismos nos aguantamos con nuestro humor. Y cuando algo así sucede, se vuelve muy caótico, se vuelve muchísimo más… hay muchísima más dificultad para expresar lo que sentimos, para expresar lo que sucede y nos aislamos, somos más propensos a entrar al consumo de sustancias, al alcohol, a las drogas, a la prostitución, a tener prácticas sexuales inadecuadas, contraer una infección de transmisión sexual, un embarazo no deseado. Pero a todas las edades los afecta de diferente manera y no a todos los niños les afecta de la misma manera. Es decir, si a una niña de 8 años ella opta por cortarse los brazos, se fuga de casa, miente, roba, y a otra niña de la misma edad no le sucede así, sino que ella se aísla, llora todo el tiempo, se siente dependiente de sus padres. No es la misma afectación porque tú no eres el mismo que tu compañero y tú no tienes la misma vida que tu compañero ni tienes las mismas herramientas que tu compañero. Entonces, puede afectarnos de diferente manera. Sin embargo, como ya yo lo mencionaba anteriormente, cuando alguien sufre un abuso sexual es muy complicado, la recuperación es muy tardada, hay recaídas o sentimos que nadie nos puede ayudar y nos afecta en lo académico, en lo psicológico, en lo emocional, en lo familiar, en lo laboral, etcétera, etcétera.
Si me permiten, quisiera abonar un poquito a lo que ya decía la licenciada Alejandra. A veces creemos que está dividido por edades o que es por sexo, a los hombres o a las mujeres les pasa más. Sí, obviamente lo que más se ha sabido ha sido en mujeres, en niñas, lo que más se ha visto, pero realmente el abuso sexual, como ya lo han mencionado las dos licenciadas, no tiene edad, no distingue ni en edad, ni en nivel social, ni en nada. ¿Por qué? Pues porque obviamente prácticamente es porque son niños y niñas en una etapa vulnerable y no hay un porcentaje que diga, ay, es que es más en niñas y en niños, y aunque lo haya, y aunque lo exista, y diga, puede haber más abuso en nivel niño o en nivel niña. Lo importante más bien es que se da y que sucede. El problema aquí es más que nada la educación que yo tengo que me hace guardarme las cosas, que me hace no decir, porque estábamos hablando hace un ratito también de el problema de lo que sabemos, los casos que conocemos, pero los que no conocemos que están allá atrás porque no se denuncian, porque no se habla, porque no se dice. Y ese es un problema muy fuerte, porque puede haber niños que crecen y que les cambian la vida tremendo por un abuso y que desde ahí se les puede desglosar un trauma, y no solo un trauma, hasta un problema psicológico mayor o hasta un trastorno, porque desde ahí se pueden desembocar muchas cosas, y ese es más bien el problema. El problema es que el daño que puede provocar y lo que está atrás, lo que no se habla, porque realmente hay mucho caso, infinidad de casos que no se dice, que no se cuenta, porque ya lo decía Alejandra, por lo mismo de que a veces la familia tiene temor y le da importancia a la apariencia, etcétera, pero realmente tendremos que voltear a ver más bien la necesidad de hablar, de tener la confianza de poder hablar y poder romper ese secreto y poder romper todo este paradigma de que nos encierra y de todos esos problemas que nos encierran en la situación del abuso. ¿Hay alguna otra pregunta? Hola, buenos días. ¿Cuál es el castigo que se le aplica al abusador? Y mi otra pregunta es, en caso de que sea menor de edad, ¿qué se le hace? Bueno, la legislación penal, nuestro Código Penal del Estado de Jalisco señala diversas penalidades dependiendo la conducta abusiva, sexual, que se haya realizado en la víctima. Es importante que tengamos claro, como ya se los dije hace un momento en mi primera intervención, que las conductas sexuales pueden ser desde un tocamiento erótico sexual hasta una cópula en sí. Entonces, cada una de estas conductas lleva una penalidad distinta y cada penalidad establece determinados parámetros. Obviamente también se consideran algunas agravantes de la conducta. No es igual para efectos de la sanción que el abusador sea un desconocido ajeno a la familia, a que sea, por ejemplo, el progenitor o una persona que cohabita en el mismo domicilio que la víctima. En ese tipo de casos, obviamente, las circunstancias se vuelven agravadas. Además de que también tenemos situaciones donde esas conductas abusivas son reiteradas. Una persona ha abusado de un menor durante determinada etapa, ¿no? Varios años, durante toda la secundaria, por así decirlo. Entonces, todo esto se debe de analizar para efecto de que en su momento se determine cuál es la penalidad que es atribuible a esa persona que llevó a cabo ese delito.
El último juicio en el que a mí me tocó participar, en donde ya se le impuso una sentencia a una persona que ocasionó un abuso sexual infantil, fue de 26 años, 8 meses de prisión, obviamente adherido a la sanción económica o pecuniaria en cuanto a las cuestiones de la reparación del daño ocasionado en perjuicio de la víctima desde la perspectiva psicológica. Y respecto de los menores, como ya les expliqué también hace un instante, se debe de considerar primeramente la edad del menor. Sin embargo, sí es importante que ustedes sepan que ningún menor, independientemente de la conducta tipificada como delito que le sea atribuida, puede tener una pena privativa de la libertad que exceda de 5 años. Entonces, se toma en cuenta la edad o el grupo etario al que pertenece ese menor que cometió la conducta, y en base a eso se determina qué tipo de sanción o de internamiento es la que él va a tener en el caso de que sea sentenciado por dicha conducta. Agradecemos a las ponentes y ahora vamos a ceder el uso de la voz a la directora académica del Colegio México Franciscano, Rita Yadira Soto Díaz, y también nos va a acompañar con algunas palabras de conclusión el padre Fray Salvador Zamora Vázquez, subdirector general del colegio. Muchísimas gracias. Agradecemos mucho la colaboración. Nosotros hemos llamado a todo este proceso un proyecto de salud integral en nuestra fraternidad educativa. Queremos pues hacer extensivo, están algunos representantes, padres de familia, y claro, pues se hará extensivo también este foro para nuestra comunidad en general, porque es un tema importante. Vimos que incluso había cifras que el 2017 Jalisco había ocupado un 4º lugar en cuestión de abuso sexual infantil. Quiere decir pues que es un tema que nos debe preocupar, pero nos debe ocupar también, sobre todo en cuestión de la prevención. Y también, bueno, dentro del proyecto institucional de las fortalezas, yo creo que hemos hecho un trabajo también en conjunto con los padres de familia importante en relación a que entre mejor estemos, tengamos mayores herramientas, entre mejor estemos conscientes de nuestras fortalezas, de nuestras capacidades y desarrollemos una estima sana, hábitos de vida saludable, pues todo esto va a tener como consecuencia pues que tengamos menos casos de estos, ¿verdad? Y bueno, pues ayudarnos, colaborar, padres de familia, estudiantes y pues el cuerpo docente también y directivo en este tema tan importante. Así que pues muchísimas gracias por haber venido a este momento, a este foro, y bueno, pues dejo a Fray también para que haga un cierre y agradezcamos este momento. Y están chicos de preparatoria, pero por supuesto pues también vamos a dirigirlo a través de la transmisión. Bueno, al igual que la maestra Rita, les agradecemos su presencia. Es para nosotros importante la colaboración con nuestras autoridades, porque de ahí se derivan el trabajo conjunto en el desarrollo de los jóvenes de esta sociedad de Ciudad Guzmán. Entonces, muchas gracias por darse este espacio, por su visita, y a ustedes, queridos alumnos, queridos padres de familia, también les queríamos dejar este mensaje de que es necesario respetarnos el uno al otro. El proyecto de humanidades, el proyecto de escuela en humanidad, se desprende del respeto por mi persona, del amor propio, y a partir de ahí el respeto por el otro, el respeto y el amor hacia los demás.
Entonces, como ya lo decía la maestra Rita Yadira, el proyecto de Fortalezas está enfocado precisamente a lograr una mejor sociedad. Desde luego, siempre salvaguardando la dignidad de la persona humana como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Vaya, démosle un aplauso a las personas que nos han acompañado. La maestra Rita Yadira les entrega un presente, una edición de estos vitrales, se llama El linaje de la humanidad. Es un presente para ustedes. Y Dios les siga apoyando en esta labor tan importante que están llevando a cabo. Ánimo y adelante. Gracias. Para concluir, le vamos a pedir hacer entrega de una constancia a nuestras ponentes por parte del comisario de Seguridad Pública. Muchas gracias, agradecer a la institución, al Colegio México, por la apertura que tiene con nosotros en esas actividades que hemos estado llevando a cabo. Agradecer la participación de todos ustedes, agradecer la participación aquí de las personalidades que nos honran aquí en la mesa del Presidium y que llevó a cabo el foro. Les pongo de lectura la constancia que se les entrega a cada una de las participantes. Gobierno Municipal de Zapotlán el Grande, Jalisco, Educando para la Igualdad Zapotlán el Grande, otorga la presente constancia por su participación como ponente en el foro Cree en mí, ayúdame a romper el silencio, construyendo acciones para la prevención del abuso sexual infantil en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco, impartido en el marco de la Jornada Estatal para la Prevención del Abuso Sexual Infantil, realizado el día 30 de noviembre del 2021 en el auditorio del Colegio México Franciscano en el municipio de Zapotlán el Grande, Jalisco. Firma la maestra Claudia Margarita Robles Gómez, secretaria general del Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, Jalisco, comisario de Seguridad Pública Alejandro Bernabé Gildo y maestro Alejandro Barragán Sánchez, presidente municipal de Zapotlán el Grande. Agradecerles licenciada Lourdes Montoya, licenciada Esmeralda Aguilar Quintero y Alejandra Lisset Castillo Reyes por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. De parte del equipo de profesionistas de Educando para la Igualdad Zapotlán el Grande y la Unidad de Prevención Social de Violencia y la Delincuencia, agradecemos la presencia de los asistentes al foro Cree en mí, ayúdame a romper el silencio. Agradecemos también a quienes nos siguen en la transmisión remota. Agradecemos a las instancias participantes, el Instituto Jalisciense de Ciencia Forense, Delegación Ciudad Guzmán, al Departamento de Protección en la Infancia DIP Zapotlán el Grande, Jalisco, a la Fiscalía Regional con sede en Ciudad Guzmán y al anfitrión, el Colegio México Franciscano. También agradecemos a los medios de comunicación social del Ayuntamiento. Gracias a todos y todas por su participación. Que pasen muy buena tarde.